Shabbat Shalom. Hablo otra vez. Shabbat Shalom. Ya se vio mejor, ¿verdad? Sean muy bienvenidos en ya horas avanzadas de nuestro inicio de descanso que empezó ayer, ¿verdad? El descanso empieza desde las 6 de la tarde del viernes. Y el Señor nos empieza a mandar una luz poderosa cuando disponemos nuestro corazón a escudriñar su palabra. Es un tiempo muy adecuado porque es cuando el Señor, solamente por ver la intención de nuestro corazón, que estamos dispuestos a guardar sus mandamientos, ¿verdad? Eso lo tomo muy en cuenta. Bienvenida, hermana Isabel. Shabbat Shalom, pastora. Hermana Connie. Shabbat Shalom, hermana. Y hoy el Señor nos ha dado, toda la semana nos ha dado mucha bendición a través de su porción, de la porción que nos mandó para esta semana, según lo ha dejado indicado desde tiempos de Moisés. Dejó específico como el orden. Recordemos que a Moisés le dio el orden de cómo se debían de hacer todas las cosas temporales, ¿verdad? Todas. Ciertamente los mandamientos no vinieron primeramente con Moisés, ya estaban desde eternamente, ¿verdad? Todo ha estado desde eternamente, pero Moisés fue la persona que Dios usó para que nos diera, hiciera figura de lo que iba a ser la realidad de la sombra. Entonces, Él nos dejó en Moisés, le dio indicaciones específicamente cómo quiere que nosotros nos comportemos en aquel tiempo al pueblo de Israel. En este tiempo, el tiempo de la iglesia, tiempo de la gracia, dejó especificaciones claras a través de su Hijo. Porque tanto como Moisés, como Jesús, Moisés era un prototipo de libertador, señalando al consumador de la fe, nuestro amado Maestro Jesús, nuestro Redentor. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedirle a Dios con toda nuestro deseo, ¿verdad? Un deseo ardiente, que en esta hora el Señor hable a nuestra mente espiritual, que hable y que podamos escuchar con nuestros oídos y ver con nuestros ojos las maravillas que Él nos quiere mostrar en este séptimo día, en este fin de semana. Señor, estamos aquí delante de ti, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, y pedimos que venga tu reino espiritual a nuestro corazón y se establezca en nuestro corazón para poder adorarte y para poder glorificarte en espíritu y en verdad. Necesitamos, Señor, que limpies, que examines primeramente cómo está nuestro corazón. Sabemos que el corazón es engañoso y más corrupto y perverso que todas las cosas, Señor. Pero te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos examines y que veas si en él hay iniquidad, hay falsedad, hay engaño, hay hipocresía. Señor, saca todo lo que te estorbe a ti para que tu palabra fluya a través de tus hijos aquí reunidos.
sabemos que en el corazón se oculta todo aquel pecado que a veces nosotros aún ignoramos. Pero en esta mañana, Señor, igual que tú quieres limpiarnos, es nuestro deseo sacar todo lo que nosotros conocemos, sacar toda suciedad conscientemente, Señor. Hoy nos despojamos de toda inmundicia. Señor, queremos una nueva unción en esta mañana. Queremos, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones. No es, Señor, porque nosotros estemos pidiendo algo que sea imposible, porque tu palabra dice que nosotros recibiremos el poder cuando venga sobre un corazón contrito y humillado, cuando venga sobre nosotros tu Espíritu Santo y nos dé esa plenitud que tanto anhelamos para poder, Señor, cumplir el mandamiento más importante por ser el primero. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que es nuestra mente, nuestra voluntad, y con todas nuestras fuerzas. Señor, te lo pedimos porque estamos orando conforme a tu voluntad. Y sabemos que cuando oramos conforme a tu voluntad, esta es la esperanza que tenemos, Señor, que recibiremos las cosas por las cuales estamos orando, porque estamos orando de acuerdo a lo que tú quieres en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, de antemano, porque sabemos que hemos recibido lo que te estamos pidiendo. A ti te damos toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con una pregunta para que empiecen ustedes a darse cuenta por dónde va a ir esta enseñanza? Si yo les pregunto, voy a hacer una pregunta y por favor, quiero que tengan el micrófono listo para que se lo pasen a la persona que esté dispuesta a contestar. Y recuerden que no importa usted cómo va a contestar, ni piense si lo hace bien o si lo hace mal, puesto que aquí estamos en la escuela del Espíritu Santo, todos estamos aprendiendo y nadie tiene que saber todo, y de hecho nadie sabe todo, nadie sabemos todo, pero el Señor nos quiere hablar. Tenemos que estar dispuestos a ser nosotros expuestos a través de su palabra a que cuando escuchamos la palabra, nosotros tenemos que estar dispuestos a quitarnos esas ideas erróneas que tenemos con respecto a las Escrituras. Esas ideas que nos han enseñado en otros lugares, otros pastores, no porque los pastores quieran enseñarnos cosas equivocadas, ¿no? Sencillamente porque ellos han enseñado lo que ellos en su tiempo han recibido. Pero como la palabra siempre es por revelación, y cada vez nos revela cosas que están ocultas ahí, porque hay muchas cosas que están ocultas en la palabra, muchos misterios. Pero ¿acaso están ocultas para que yo las sepa o para que no las sepa? ¿Qué creen? Para que yo las sepa. Pero ¿cómo las voy a saber? Buscando
pero dice que buscando así nomás por una leída de vez en cuando, profundamente dice que tenemos que escarbar y escarbar y escarbar, como un minero, irnos hasta lo más profundo para encontrar la raíz donde está la veta. Porque si no, vamos a andar nomás ahí como los pajarillos, nomás al ras del suelo, pero nunca vamos a remontarnos como las águilas. ¿Usted qué quiere ser? ¿Como un gorrioncillo o una águila? ¿Tú quieres ser con él? Pues el águila, porque la visión que tiene es tan profunda, tan grande, que por eso la asemeja el Señor con su visión o su perspectiva de cómo ve las cosas. Entonces usted no esté pensando que se le va a revelar los misterios nomás por así nomás. Se requiere que usted se esfuerce, pero que se esfuerce de verdad. No, nomás así. Entonces ahí les va la pregunta. ¿Cómo iba? Ya se me olvidó. Ya estoy como Nabucodonosor, ¿verdad? A ver, adivínenme qué les iba a preguntar. A ver, adivinen. Bueno, pues fíjate que sí. No, esa no iba a ser la pregunta, pero me gustaría que me dijeras tú qué es la conciencia. ¿Y qué? A ver, ¿qué es la conciencia? La conciencia es desfiguración, estropeado, arruinado, depravado, corrupción. Imagínense que la conciencia que ahora tenemos, Dios nos dio una conciencia limpia y clara para poder discernir. Desde antes que nos creara, Él nos dio una conciencia clara para poder nosotros discernir, comprender lo que Dios aprueba y lo que no, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué le pasó a esa conciencia después de que el hombre fue arrojado del Edén? ¿Qué le pasó? ¿En qué se convirtió? Pues la escritura menciona que fue corrompida, que fue desfigurada, precisamente como decía la hermana Miriam, fue desfigurada, fue ensuciada, llena de podredumbre, de estiércol. Dice, estiércol, ¿verdad? Dice que cayó sobre la conciencia del hombre un montón de estiércol. Totalmente dice que la desfiguró, la corrompió. O sea que quedó hecha una ruina, quedó totalmente dañada, demolida, volvió una conciencia, o sea que volvió al ser humano, ¿cómo lo volvió? Depravado. Imagínense, así quedó la conciencia cuando el primer hombre desobedeció. Entonces, es justo entonces, y muy bueno, porque aquí viene la pregunta, ¿alguien me la quiere adivinar? Es justo que Cristo haya venido a morir clavado su cabeza con espinas, escupido, azotado, humillado, desnudado, clavados sus pies, clavadas sus manos, herido su costado. ¿Es justo, Moisés, que le haya pasado eso? ¿O quién quiere contestar? ¿Es justo? Piénsenlo muy bien. ¿Es justo? Si nadie contesta, te lo voy a dar a ti. Otro que levante la mano, pero fuerte, ya van dos. A ver, hermano Pedro, ¿es justo?
A ver, quiero que den el micrófono. Me llamo Héctor, hermanita. ¿Es justo? Sí, sí es justo, porque era lo necesario para que nosotros fuéramos redimidos, fuéramos salvados. De otra manera no hubiéramos alcanzado salvación. ¿Verdad que es muy justo? Ahora sí, al hermano Javier, pase. ¿Y por qué es justo, hermano Javier? ¿Por qué? Es que es justamente lo que nos tocaba a nosotros por los pecados. Entonces, eso es lo que, por eso nos salvó Él de nuestros pecados. ¿Es lo que tú merecías? Era lo que Lo que tú merecías, porque yo sí merecía eso. Exacto, es lo que nosotros merecemos. No, te pregunto a ti, ¿es lo que tú merecías? Sí. Entonces, es lo que yo merecía. Es lo que yo merecía, exactamente. Cada uno tiene que estar consciente de que él, no el mundo, ni nosotros, ni ellos. Yo, Noemí, es muy justo lo que Dios hizo con Cristo, porque yo tenía que estar ahí en su lugar. Entonces, es justo que el justo muriera por el injusto, sí. Porque si no hubiera sido así, ni Dios hubiera sido verdadero hombre que tomó el lugar de la humanidad, ni verdadero Dios para Él mismo hacer justicia sobre su Hijo. Entonces, si creemos que no es justo, entonces estamos dudando que si Dios era en la persona de Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Él nunca dejó de ser verdadero Dios y verdadero hombre, pero sin pecado. Él tomó mi cuerpo, dice que se hizo, ¿cómo dice? Tomó mi a semejanza de carne, de pecado, a semejanza de mi carne. ¿Pero acaso él tenía pecado? ¿Tenía pecado él? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué aquí? ¿Por qué no tenía pecado él? Bueno, Jesús no tuvo pecado ni pecó. ¿Pero por qué? Dígame, ¿por qué no tenía pecado? Porque Él era el Hijo de Dios y venía a cumplir algo que se había estipulado en el cielo para modo de que se diera esa gran oportunidad a la humanidad. Sí, eso lo sabemos, pero ¿por qué no tenía pecado? Porque era la reencarnación de Dios. A ver, muy bien, porque era encarnación de Dios, engendrado por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, Él como verdadero hombre, en semejanza de carne de pecado, no tenía pecado en sí y por tal motivo Él no podía pecar, aunque dice la palabra que fue tentado en todo como hombre, pero sin pecado. Esto nos sirve de reflexión para que nosotros veamos. Pastora, aquí hay un punto importante que muchos pasamos por alto y esta pregunta es justo la que a lo largo del tiempo muchas personas se han hecho. ¿Por qué era justo que Jesús o Yeshua muriera? Dice la Escritura que debía ser un cordero sin defecto ni mancha, ceremonialmente puro. Y Primera de Pedro nos habla precisamente de esto. En el verso 19 del capítulo 1 dice: sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin defecto, la sangre de Cristo. Entonces, para que nosotros ahora pudiéramos tener esa oportunidad que mencionaba el hermano, o esa oportunidad de ser redimidos, de ser regenerados, de ser restituidos
y volver a tener el acceso o la oportunidad de pasar por esa puerta, como aprendíamos la clase pasada, era necesario que se cumpliera la ley. Dice Mateo 5 que Él vino a cumplir la ley. Y entonces en ese preciso momento el sacrificio del Mesías es la consumación de la plenitud de la ley para restitución y salvación de la humanidad. Entonces, si vemos lo que estaba en el antecedente y vemos lo que después enseña el Mesías y los apóstoles, nos damos cuenta que solo a través de ese sacrificio era la única oportunidad que la humanidad tenía para ser regenerado de aquel pecado en el que consumió a la misma en corrupción y en la deformación en la que actual está. Okay. Pero aquí estamos analizando el antecedente, ¿sí? El antecedente. ¿Por qué fue crucial que Él tomara mi lugar? Solamente por un motivo. Porque dice que, ¿cuántos días duró la creación? 6 días. 6 días. 6 días y el séptimo reposó. No, vamos por partes. Okay. Dice que en 6 días Él creó cielos y tierra. Creó todos los animales. ¿Y el sexto día quién creó? A los animales, el hombre. No, juntos no. No, primero hizo al hombre, lo hizo hasta el final. Entonces creó los animales. Ajá. y hasta el último creó al hombre. Al hombre. Entonces dice que cuando creó al hombre, pero fíjense que aquí hay un punto. ¿Lo creó por primera vez o por segunda vez? El mundo. Bueno, dice la Escritura que esto... Segunda vez, es recreación. Por el segundo Adán, exactamente, que es la muerte había entrado por Estamos el primero ahorita, y por el segundo. El primer Adán en la tierra fue el primer Adán que pecó. Pero dice que la creación en el principio creó Dios, en el principio, en la eternidad pasada, creó cielos y creó tierra. Y que después hizo de lo que ya había creado, lo volvió a hacer, lo volvió a formar. Cuando sacó la luz de las tinieblas, la tierra del agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, porque también aquí hay un punto que muchos dicen que somos creación o somos recreación. Pues es que hay una diferencia muy grande entre el verso 1 del Génesis y el verso 2, porque en el 2 ya habla de que había un caos. Entonces, nosotros somos recreación, porque no conocemos la creación original, no la conocemos, no conocemos la creación de la eternidad, solamente conocemos la creación de hace 6,000 años. En 6,000 años hizo al mundo que conocemos hoy. Y después dice que hizo la luz, ya sabemos todo, ¿verdad? Y que después hasta el sexto día, dice que, ¿qué hizo? Formó al hombre. Y después que lo formó, que lo hizo perfecto, porque o lo hizo perfecto o lo hizo imperfecto. No, lo hizo perfecto. Inocente y sin pecado. ¿Y cómo dice que lo hizo? ¿A qué? A imagen y semejanza de Dios. A su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. ¿Acaso el hombre era Dios? Lo hizo a la imagen y semejanza. Entonces Cristo también se hizo a imagen y semejanza de mí, ¿verdad? Hombre de pecado. Entonces dice que cuando acaba su creación, termina el sexto día y en el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó de todo lo que había hecho. ¿Y qué significa reposar? Se unió con su creación. Se unió con el hombre caído ya, ¿verdad? Se unió, yo no sé cómo, pero dice que siempre estuvo con él. Desde que lo formó de la tierra, estuvo con él todo el tiempo. No lo dejó solo. Dice que se unió, cuando dice que reposó, ahí hubo como que un matrimonio, se unió.
Lo que estamos viendo ahí también, hermana, es lo dice como matrimonio, la construcción de la casa para que entonces habite ahí el esposo y la esposa, ¿sí? Por eso en el 7º día ya estaba terminada la casa, ya con todas las cosas necesarias para que entonces pudiera habitar el esposo y la esposa en el 7º Y día. entonces edificar su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca, ¿verdad? Porque si él estaba con ellos, esta parashá se habló. ¿De qué se habló esta parashá? A 41, por cierto. Hablaban hablaron de la celo. roca, ajá, Del sí. Esto donde Moisés le golpea 2 veces y eso le impide su entrada a la tierra prometida. Pero sí entró al cielo, por cierto. Sí, sí. Entró al reino de los cielos, porque aquí hubo como una confusión. Bueno, entonces Moisés golpeó la roca y cometió un pecado leve o un pecado grave. Bueno, pues le dio la indicación el Señor y él no la ejecutó como tal, porque en ese momento fue movido a ira y se desesperó por la condición que tenía el pueblo y volvió a repetir la ordenanza de la primera vez, de pegarle a la roca, cuando la ordenanza de la segunda vez era hablarle a la roca. Entonces desobedeció. ¿Y lo hizo impulsivamente o lo premeditó? No, pues ahí fue una reacción. Pero no, porque ya le ha dicho 2 veces. Pero Fue una reacción pensada, no nomás fue así, un arrebato, ¿verdad? Pero ahí Pablo explicaba y justamente estaba citando este momento cuando dice airaos pero no pequéis. La ira, el enojo extremo puede cegar el entendimiento y la conciencia, hablando del tema de una Se persona, despierta. al punto de ejecutar acciones sin pleno conocimiento consciente de aquello que está haciendo. Pero dice que ahorita nombraste una cosa, una ráfaga de ira nubla el entendimiento. En ese momento, como Moisés estaba todavía en la carne, como ser humano, en el cuerpo de pecado, esa ráfaga que él tuvo de ira le nubló el entendimiento, como quien dice, enloqueció y se olvidó de lo que Dios le dijo y ¡zas!, que golpea la roca. ¿Se lo iba a perdonar Dios o no se lo iba a perdonar? ¿Se lo iba a perdonar o no? Pues el Señor le mencionó que por esa falta no iba a entrar a la tierra prometida, pero le permitió verla de lejos. Le perdonó. Le perdonó, porque cuando el tiempo de Moisés, el Mesías aún no había muerto ni había resucitado. Le perdonó y le dijo, mira, te voy a llevar a la orilla y te voy a despojar de esa piel de serpiente que tú todavía tienes. Y te voy a dar mi vestidura para que entres al reino de los cielos. Y dice que entonces él agarró sus huesos porque ya lo querían idolatrar. Y eso significa que lo resucitó. Para que se les quite toda duda de que si Moisés cometió grave falta, sí la cometió. Porque estaba en esta carne y porque una ráfaga de ira le nubló el entendimiento y enloqueció y cometió un acto indigno. Aparte también ahí hay 2 cosas también para resaltar, hermana, porque cuando le mencionó las 2 veces de que tenía que ver con lo de la roca, la primera vez que tenía que pegarla o golpearle la roca para que vertiera el agua, está hablando de la primera venida del Señor, que tenía que venir para ser quebrantado, ser el sacrificio único y perfecto y poder sacar el agua de salvación para toda la humanidad. En la segunda, ya las mismas escrituras nos van llevando pues a comprender que el Espíritu dice y la iglesia dice, ven Señor. En la segunda venida ya no va a venir para ser triturado, ya va a venir para ser el justo juez, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y al que le vamos a hablar. ¿Sí? Entonces ahí hay dos cosas que también desde el principio a Moisés se le mostró de lo que habría de pasar con el Señor. Pero también Moisés no entra literalmente en ese tiempo, en su generación, a la tierra prometida, porque en el Génesis 6 está escrito que el Espíritu de Dios o la palabra o la ley
¿sí? No estará por siempre en la humanidad porque había una duración de 120 Yobel. Precisamente es a la edad a la que muere Moisés, a los 120 años, anunciando que ese es el tiempo para que la humanidad tiene desde que fue puesto, salió del Edén o creado hasta el día antes. Dice también la Escritura que en un solo día vendrá la redención. Y eso nos está hablando de dos cumplimientos importantes. Nos está hablando de la primera redención que fue con la muerte y resurrección del Mesías, pero también nos está hablando de ese tiempo en el que finalmente habrá juicio para toda la humanidad y entonces habrá la separación de las ovejas de los cabritos y entrarán unos al milenio como reyes y sacerdotes y otros a la consumación de la disciplina. Aquí la ley no era para un tiempo, hay que aclarar. ¿La ley es para un tiempo o es eterna? Es eterna la palabra. Es eterna, ok, eterna, ¿verdad? Vamos haciendo la aclaración. La palabra es eterna. Y entonces ahorita vamos a ver, entonces, si Adán, el primer Adán, hubo un matrimonio, porque cuando al séptimo día Dios se unió, por eso es el séptimo día, el hombre, Dios unido con el hombre da el reposo. Si el hombre no trabaja, no edifica su casa bajo la roca y bajo la autoridad del Señor, la está edificando con sus propias fuerzas debido a que la palabra es eterna. Y vamos a ver qué pasó. Porque desde el día que Adán fue creado y que Dios contrajo matrimonio, ese Adán cometió algo que se llama, ¿cómo se llama? Fornicación. Cometió fornicación, pues se había casado con Dios, inmediatamente se casó con el hombre, ¿o no? Al unirse se unió en matrimonio para formar una familia, una casa. ¿O a poco lo iba a dejar en la tierra que se hiciera solo, anduviera juntándose o pegándose con cualquiera? Entonces, Adán, una vez que el Señor se unió con él en el séptimo día, inmediatamente cayó en pecado, y cayó en el pecado que se llama de fornicación. ¿Y sabe por qué cayó en pecado de fornicación? Dice que fornicación significa tener culto sexual ilícito, ser infiel, prostituirse uno a sí mismo. Puede ser en sentido literal, como dice en Marcos 10:19. A ver si lo buscan. En 1 Corintios 6:18 y en 1 Corintios 10:8. Búsquenme esas dos lecturas. Dice que Marcos 10:19. Nomás se va a acabar de decir la definición. Y también puede ser literal o metafóricamente para descubrir fornicación espiritual. Describir fornicación espiritual. Puede ser literal o espiritual. Pero Adán ahí cometió fornicación, ¿verdad? Porque teniendo un marido, se fue con otro, ¿verdad? No sabemos qué hizo. Pero ahí está claramente por qué lo arrojó del paraíso. Apenas se había unido Cristo a él y cayó en idolatría. En idolatría, porque eso es la fornicación espiritual, idolatría. Empezó a idolatrarse él mismo, punto. Lo mismo pasó cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto
apenas lo había sacado al desierto, apenas les iba a dar las tablas de la ley. Becerro de oro. ¿Y qué hizo? Levantaron el becerro de oro. Idolatró. Lo mismito. Y lo mismito que hizo la iglesia, una vez que se fundó la iglesia por ahí en el primer año de este siglo, apenas Dios había formado su iglesia, Cristo la había formado, y ya para el primer siglo no sé qué, ya estaba bien corrompida. Ok. Fíjate el hombre lo que hace. Y entonces, ¿qué pasó ahí cuando... Déjame, el que tengan primero, ¿tienen Marco para ver lo de la fornicación? Marcos 10:19 dice, en el contexto está hablando con el joven rico. Dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hasta ahí. Adán ahí fornicó y adulteró, las dos cosas hizo. Y el 1 Corintios 10:8. 6:18. Y luego 10:8. Que tenía. Sí, ¿qué dice? Primero 6:8 y después capítulo 10:8. 6:8 dice, pero ustedes al contrario cometen injusticias y roban hasta sus propios hermanos. Huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. Y ahora sí, 1 Corintios 10:8 y Apocalipsis 2:14, por favor. ¿Qué dice 10:8? 1 Corintios 10:8 dice, no nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. ¿Y Apocalipsis 2:14 qué dice? Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Y el 20 ahí mismo, de dónde estás? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se fija la gravedad del pecado que cometió el primer Adán una vez que Dios lo creó y se unió con él? ¿Se fija lo que hizo? ¿Está consciente de lo que hizo? Los que nos están viendo, es un tema fuerte. Un tema fuerte. Entonces, vámonos a ver. Adán tenía que haber fabricado su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Vámonos a Génesis. A ver qué nos dice en Génesis. ¿Cuál era el capítulo? 11. Génesis 13. 11. No. 11. 11:13. Génesis 11. Vamos a ver qué pasó ahí. Porque nos quedamos muy sorprendidos, ¿verdad? De que Dios... No, ahí no es, ¿o sí? No. Donde dice hizo la mezcla. No. ¿13? 3. Ah, eso sí, no 13. Muy bien. Dice que aquí... ¿Qué había pasado según la parashá que vimos ayer? No, o que lo del jueves, perdón, toda la parashá de la semana, la porción que nos tocó, todos nos quedamos aquí, porque aquí había muchos que estábamos y nos quedamos muy
muy espantados por el juicio que Dios hizo a los fornicarios, ¿verdad? Y hasta dijeron, pero es que ¿cómo los mató? ¿Por qué los mató así? Alguien preguntaba, ¿por qué hizo eso, verdad? ¿Por qué hubo ese juicio allá en el monte Gilgal? ¿Por qué pasó eso? ¿Quién se quedó muy sorprendido con toda esa forma de haber hecho juicio contra esos fornicarios? Bueno, a mí me impactó mucho cuando llegamos a leer en el capítulo de Números 25, en el verso 4, por la palabra empalamiento. A mí de veras me impactó mucho ver esa palabra utilizada en la escritura, en el capítulo 25, de cómo el Señor le ordenó a Moisés que terminara con esa situación. En otras traducciones marca como ejecución, pero en la traducción de Jerusalén la menciona como empalamiento, y es una palabra muy fuerte. Muy fuerte que no sé. Yo oí comentarios aquí que más de uno estaba muy, como la hermana Tania, por ejemplo, ¿verdad? Que estuvimos muy impresionados. ¿Por qué te impresionó tanto a ti? Porque precisamente ella está embarazada. ¿Y qué fue lo que te impresionó? Pásale el micrófono. Pues la forma, porque estábamos viendo también en no matarás. Entonces Dios les da juicio y los matan. Y también una persona que, no me acuerdo el nombre, pero se enoja por el celo de Dios. Exacto. Y los mata, igual atravesándolos en el vientre. Entonces eso pero fue el bajo vientre. El bajo vientre. O sea, por la vagina. Ajá. Entonces eso fue lo que dije, ok. Imagínese usted la forma como hizo ese juicio. Ahora decimos, ¿es justo o no es justo que haya hecho eso? ¿Es justo o no es justo, Tania? Fuerte, ¿es justo o no es justo? Estamos como que, ¡ay, qué horror! Sí, es justo. Porque dice que los juicios de Dios son perfectos. Y dice la palabra en Romanos, ¡oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Y la mente que no ha sido renovada por el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, no comprende, dice, porque la mente carnal, dice en Corintios, la mente natural, la mente humana, no, dice, él no comprende las cosas espirituales, las enreda y les trata de dar una lógica a esas cosas, a esos juicios tan terribles que describe la Biblia. No nos quiere nombrar, como se dice en la Biblia, porque son horrorosos, son sencillamente casi innombrables. Pero si están en la Biblia es para que yo los nombre y le diga a los que están escuchando, el que tenga oído, oiga. No para convencerlos yo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el pueblo tiene que saber lo que le pasa a los fornicarios y a los adúlteros, ya sea literalmente o espiritualmente, lo que acabamos de ver. Entonces, ¿ya leímos Apocalipsis? Y vamos, ya leímos, ok. Entonces, cuando hizo juicio desde toda la generación que se permitió, porque Adán fue el que primero pecó, pero fue el primero que fue redimido y fue sustituido por el segundo Adán, por Cristo, ¿sí? Porque Satanás quería destruir totalmente a la creación original, la creación perfecta la quería destruir, pero por eso Dios, desde ahí ya estaba prefigurado el sacrificio del Cordero sin mancha. Pero dice que después de Adán, otra vez se vuelve a corromper. ¿Qué pasó? Vuelve otra vez
esa serpiente que corrompió a Adán, primeramente se escondió en una serpiente, después se escondió en la piel de Adán y después se escondió en el árbol y después ¿hasta quién llegó? Pues llegamos ahí, por ejemplo, a Caín. No, casi directamente. No, a la mujer. Tuvo que haber engendrado ahí el pecado. Ahí se gestó esa simiente y después, una vez que el pecado produce fruto, da el pecado. Y ahí está, el fruto de la simiente maligna de la serpiente, ¿en quién recayó? En la mujer y luego ya Caín. Ahora sí en Caín. Fíjate nada más el proceso, por eso dice que hay dos misterios. Grande es el misterio de la piedad que ya fue revelado hace 2000 años. Pero el misterio de iniquidad que ya está en operación desde que el hombre apareció en la tierra, desde el momento que apareció en la tierra está en operación. Y ya lo conocemos tal como es. ¿Lo conocemos tal como es? No, dice que no se ha revelado, pero ya está en operación, ya está en acción. ¿Dónde está actuando entonces? Si todavía no se ha manifestado plenamente lo que es, ¿dónde está actuando? Pues en cada persona. En cada persona que una vez que ha sido salvo, regenerado, que pasó de muerte a vida, no está renovando su mente. No está renovando su conciencia que se corrompió. El siguiente paso después de que yo soy bautizada y que recibo todas las promesas, dice. Ahora viene la renovación de tu mente, de tu conciencia que se llenó de estiércol. Para que entonces pueda recibir toda la plenitud de Dios. Todos queremos la plenitud y no queremos pasar el proceso de renovación. Y no hay. Dice que el proceso de renovación es el nuevo nacimiento. Nacer de agua y de espíritu. Porque sin el nuevo nacimiento, dice, se requiere morir espiritualmente al viejo hombre para que con ese poder de resurrección yo pueda poner fin. Cada vez que yo quiero pecar como Moisés, él no le dio más rienda suelta, por eso tenía su depósito lleno y Dios le demostró, mira, hasta el momento que yo te quite de aquí de esta tierra, te voy a dar tu nueva vestidura. Porque esta piel, esta carne, esta sangre no va a heredar absolutamente nada del reino, nada, porque esta piel no entrará en la presencia de Dios. No habla de los huesos, dice que la carne y la sangre. Y no hay resurrección que no tenga un ministerio. Y no hay ministerio que no tenga su resurrección. O sea, nadie puede dar testimonio de Cristo vivo si no ha nacido de nuevo. Y vamos a ver entonces, si no da testimonio de Cristo, entonces, ¿por qué sigue gente en la iglesia sin haber nacido de nuevo? ¿Bajo qué cimiento, bajo qué fundamento está edificando su casa? ¿Bajo qué fundamento lo está edificando? Es para que se hagan esas preguntas hoy, ¿verdad? ¿Bajo qué? Porque puesto que estamos hablando de la roca, ¿realmente usted está seguro que su vida espiritual, que tiene que hacerse realidad en su vida terrenal, está siendo reedificada en el lugar correcto? Lo vamos a ver. ¿Desde cuándo vino esa enseñanza maligna? Porque estamos descubriendo, ¿verdad?,
el misterio de iniquidad, porque ya basta que ese misterio de iniquidad tenga hasta el día de hoy. ¿Cómo tiene a la gente? Pues ciega y sorda. ¿Pobre qué? Desvalida, pobre y desnuda. Pero si ya se bautizó, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no hay ese avivamiento que había cuando el Pentecostés? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Ya vimos que desde Adán, que después de que fue redimido, es el primer patriarca porque tiene su descendencia Adán, el primer Adán que fue redimido por el segundo. Y luego después vienen otros de Caín, otra línea de Caín, que son los que, a ver qué hicieron. Dice, en el diluvio destruyó desde Adán hasta Noé. Ahí iba Caín y ahí van todos, ¿verdad? ¿Destruyó a todos? Pues ya después de lo que, terminando el diluvio, la semilla quedó en uno de los hijos de Noé. Entonces vamos siguiendo el rastro donde se escondió esa simiente, ese Satanás. Dice que entonces cuando fue arrojado del cielo, ¿en quién se escondió primero? ¿En quién? En la serpiente. Después, en el pellejo de Adán. Y después, engendró en la mujer la simiente de Satanás y dio a Caín. De ahí viene el diluvio, ¿verdad? Porque dice que después de Caín había muchos seres. ¿Cómo eran? Los Nefilim. ¿Y cómo eran esos? Cuéntanos. Gigantes, pues lo que mencionaba ayer la escritura en Génesis 6, que el pensamiento del hombre era malo y luego los ángeles caídos codiciaron a las mujeres de los hombres y tuvieron se apegaron a ellas y de ahí nacieron la raza híbrida de los Nefilim o gigantes. Dice que hubo un intercambio, una fornicación de carne humana con carne extraña. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y que esa cruza diabólica engendró unos seres horribles. Y luego, ¿qué dice? Viene el diluvio, ¿y qué pasó? Y pues la semilla de la simiente del mal cae en uno de los hijos. Pero entonces ¿dónde se escondió la simiente? En el arca. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí escondida esa simiente? ¿Un año? Un año. Imagínense lo que pasaría ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo ahí? Un año ahí conviviendo todo tipo de gente. No fue cualquier cosa. Mucha gente piensa, pero que es que el arca no nomás estuvo 40 días. Pues no, dice que estuvo un año escondida ahí la simiente. Bien escondidita. Y después que ya se vuelve a otra vez a recrear otra vez todo el mundo, ¿dónde apareció esa simiente? En cambio. Y después, ¿a dónde pasó? A Nimrod. Y entonces ahora sí vamos. Nimrod dice que tenía entonces, esto es después de todo eso ya es la historia. Yo espero que ustedes ya todos se la sepan, ¿verdad? Así bien, para que no anden creyéndose cuentos chinos. ¿Sí? De que no hubo gigantes. Dice que había gigantes antes del diluvio y después del diluvio. ¿Se fija el efecto tan pernicioso que sucedió en el hombre creado en un principio a imagen y semejanza de Dios? Dios creó, pero ya del segundo el diablo corrompió. Génesis 1 creó y después se convirtió en un lodazal. Es lo que significa la palabra sin. Sin, también vimos esto en la parasha. ¿Qué significa sin? Lodo o arcilla. Y también eso mismo, ahorita que estaba mencionando sobre la corrupción y sobre lo que vamos a ver ahorita en Génesis 11,
el profeta Ezequiel también el Señor le mostró lo mismo en el capítulo 13, por cómo tendría que estar edificada la iglesia o el pueblo, y cómo el Señor le mostró al profeta que se llenó de barro, se llenó de lodo, la cubierta de las casas por el mensaje errado de los falsos profetas. Lodo, fíjese, el lodo, en eso se convirtió el hombre, en lodo, por no decir estiércol, porque el lodo es un, ¿cómo se dice? ¿Eufemismo? Nomás para no decir, pero el apóstol Pablo sí lo menciona, ¿verdad? Él sí dice, el apóstol Pablo era un hombre intrépido, él no tenía prejuicio para decir las cosas como debería, como dice la Biblia. Y mire que yo hice una investigación de SIN, porque verdad, hermano Javier, que todo esto nos llamó, yo no entiendo, decía el hermano Javier, yo no entiendo esto, pero me trajo de aquí para allá y de allá para acá y yo no sabía ni qué estaba haciendo. Así nos trae el Señor toda la semana, cuando nos da la porción el primer día, que por cierto los invitamos a que asistan a nuestra enseñanza del primer día de la semana, que es el domingo o el octavo. El domingo, como lo conocemos, o el octavo día de resurrección, o el primero, que es lo mismo. ¿Nos estamos reuniendo a qué horas? Sábados a las 6. Pero ya no es sábado. Ya es el primer día. Pero para las personas que todavía nos están escuchando y que no se familiarizan con los términos bíblicos, sí, pues sería el sábado a las 6, de 6 a 8 de la noche. Pero corresponde al domingo. Al primer día de la semana de resurrección. Y ahí el Señor nos empieza a hablar con la porción. Nomás dice, nomás céntrate en esta porción, en este tiempo, no te vayas, no estudies un año corrido, no, ubícate nomás en 6 días y vas a ver lo que voy a hacer contigo. Aquí nos apegamos a la palabra, a ver qué dice. Dice, los dados se echan sobre el tablero, pero el que toma la decisión es el de arriba. Uno nomás aplica lo que dice la palabra. Porque si yo digo, ay, pues es que, mire, ¿sabe? Que yo pienso que como Isabel es tan estudiosa, ella está buena para este tema. No, dice que de los simples Dios se vale, no de los eruditos. Tuvo que destruir esa cabeza de oro, clavándola con espinas. Imagínense, eso significa monte rodeado de espinas. Pues no dice la alabanza, con una corona de espinas te hiciste. Porque ¿dónde está la lucha con el bien y el mal, el pecado? ¿Dónde está? Exactamente, ¿en dónde está? ¿En dónde? En la mente. La batalla es en la mente, hermanos, no es en mis miembros, no es aquí, es en mi mente. Pero por la mentecita del hombre es la que percibe todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo amargo, lo bonito y lo horrendo. Pero una vez, por eso dice el apóstol Pablo, una vez que tienes esos pensamientos en tu mente, tú sabrás, dice, concibes un mal pensamiento. Dice, lo incubas en tu corazón, lo estás maquinando, y una vez que está bien maduro, lo aprietas y dice, ¿qué te sale? Víboras.
El chiste no es que te llegue un mal deseo, hermano. El chiste no es que tengas malos pensamientos. Por eso ese mandamiento impuro y perverso que inventaron, que no tengas pensamientos impuros, pues ¿quién puede evitar eso? ¿Alguien lo puede evitar? Que me lo diga aquí. ¿Alguien puede evitar tener pensamientos impuros? Ninguno. Moisés tuvo un pensamiento impuro y por eso actuó así. David tuvo pensamientos impuros y por eso actuó así. Es pecado. Job tuvo pensamientos impuros cuando dijo que él era justo por sí mismo. ¿Es pecado tener un pensamiento impuro? No. El pecado está en concebirlo, como Eva lo concibió en su seno, concebirlo en el corazón que es el seno. Y aquí se gesta, aquí se madura, y cuando está maduro lo aprietas y da fruto. Y entonces dice que salen víboras. Entonces, por eso Cristo fue crucificado así, su mente, porque tenía que destruir la mente, porque Él tomó mi mente. Y dice que entonces eso significa sí. Y aquí yo tengo la definición, según un diccionario común, dice pecado, culpa, transgresión, nacido de pecado. ¿Quién fue nacido de pecado? ¿Quién fue nacido de pecado? ¿Quién fue nacido de pecado, Connie? Pues el Salmo dice que fuimos... No, ya estamos hablando desde antes de los Salmos. Estamos hablando del Génesis. Pues Caín. No, aquí tenemos que estar bien listos con la palabra, porque hermanos, aquí es una enseñanza profunda. Caín fue el primer ser humano nacido de pecado. No les quepa la menor duda. El primeritito. ¿Verdad? Sí, pues lo menciona después más adelante como hijo del diablo. Ya después el primer pecado viene solo, ya después vienen todos acompañados. Por eso, hermanos, nosotros nunca vamos a comprender ni a renovar nuestra mente si no estamos dispuestos a que la Biblia nos confronte con nuestras ideas erróneas que tenemos de las Escrituras, porque muy pocas iglesias o congregaciones nos han enseñado a tomar la raíz, o sea, el origen, o sea, el antecedente de todos los sucesos. Y nomás agarramos unos cuantos textos fuera de contexto para crear teologías. Y eso, vamos a ver lo que sucedió ahí. Ok, entonces seguimos diciendo, sí, es nacido de pecado, es de adulterio, un nacido de adulterio. Ya vimos que lo que cometió ahí, ¿verdad? Fornicación, porque fue idólatra, adulterio, ¿verdad? Dice que también cuando en el momento que hubo esa fornicación con Adán, inmediatamente hubo ahí, en ese momento, antes ya había pecado, pero en ese momento hubo el sacrificio del cordero, ¿sí? Pero ya tenía el pecado, por eso lo engendró. Ok. Pero el primer Adán, no Caín, fue redimido. ¿Ok? Porque ahí, en ese momento, hubo propiciación por el pecado. Eso lo sabemos, porque lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿O alguien no lo sabe? Iba a decir, ¿pero cómo? ¿Se acuerdan de la historia que dice ahí? Y que Adán trató de cubrirse con unas hojitas de parra y que dijo, no es por tus obras, no es por lo que tú hagas, ¿verdad? Le quita esa vestimenta que se había hecho de hojitas de parra, porque él luego trató de hacer obras de justicia humana y se pone una cosita ahí y dice, ya estoy listo.
y se la quita el Señor y dice, mira, te voy a vestir con una piel de un cordero sacrificado. Inmediatamente ahí lo restauró y lo sustituyó ahí por el segundo Adán. Entonces sigue diciendo de la palabra sin. Ahora vamos a lo que dice el diccionario hebreo. Es sin. Dice, de una raíz que no se usa, significa pinchar, significa grieta, una parte del desierto de Sin. Es ser puntiagudo, espina, de aquí a cerco de cactus, espino. Qué casualidad, ¿verdad? De que el órgano masculino es puntiagudo y en forma de espina. No es casualidad, ¿verdad? Que tenga esa forma. No es casualidad, ¿verdad, doctora Liliana? Ella es una maestra de la conducta humana y ella está comprendiendo muchas cosas. Entonces, para que no estemos pensando que fue Eva la que introdujo el pecado, el primer hombre que pecó fue el hombre en el masculino, porque es el único que tiene esa característica con esa espina, y con esa espina es con lo que cometió adulterio, fornicación, y por ahí fue como obtuvo esa cruza de carne extraña con carne humana, o yo no sé. Eso ya, ahí la Biblia dice que carne extraña, ¿verdad? Y entonces ahora sí dice aquí, la Torre de Babel, y pongan atención en esto. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y dijeron, ¿de dónde habían salido estas gentes? Siguiendo la línea que llevamos, ¿de dónde habían salido? ¿Quién sabe dónde habían salido? ¿De dónde? Era la gente que volvió a poblar la tierra que salieron del arca de Noé. Hermanos, después de Adán, todos venimos ¿de quién? De Noé y de los hijos de Noé. ¿Ya? ¿Ya estamos? Porque de nada a mí me sirve estar hablando si no hay quien escuche, pero dice la palabra que el que tenga escuche, pero escuche bien. Para que nuestra mente se vaya renovando. ¿Sí? Y entonces dice que se dijeron unos a otros, una vez que ya estaban establecidos los hijos de Noé. Vamos, dice, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y esto les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto, que también es asbesto, ¿verdad? Lo mismo, tenías razón. Es asfalto y asbesto, es lo mismo. Y asfalto en lugar de mezcla. ¿Cuántas veces hemos oído y memorizado y enseñado? Yo lo hacía, este pasaje. Y lo enseñaba y lo memoricé, pues sin entender nada. Yo decía, pues aquí dice que las mezclas no son buenas. Que no cruces semilla diferente con otra semilla y que no juntes tampoco, o sea, no alteres la genética original.
Pero mi pregunta es, ¿ya estaba alterada la genética? Es decir, ¿aquí? Sí, ya estaba ahí alterada. Entonces, ¿se imaginas La genética la alteró el hombre a través de esa cruza que hizo con carne extraña. Y luego, por consiguiente, alteró la genética de todas las plantas, de todos los animales, hizo un revoltijo. Pero habla de genética, tanto biológica, ¿o no, Connie? Biológica y espiritual, porque ya vimos, ¿verdad?, que esto significa, la fornicación es literal y es espiritual. Así es. No, hermanos, tenemos que cambiar nuestro molde, no seamos ladrillos. Si alguien me pudiera decir, antes de que yo explique, si sabe lo que significa mezcla, ¿qué quiere decir eso de mezcla de ladrillo, de asbesto y de piedra? Porque son 4 cosas, 4 elementos, es piedra, mezcla, ladrillo y asbesto. ¿Alguien le dice algo o no tiene ni idea? Porque yo no tenía idea tampoco de esto, Yo no entendía el sentido espiritual de esto. Yo creo que también muchos de los que nos están viendo y escuchando, o viendo aquí, tampoco no lo tenemos. Seamos sinceros. ¿O alguien lo tiene? ¿O tú lo tenías antes de esta enseñanza, hermana Connie? No, por eso me gusta buscar las palabras y empezar a consultar para comprender lo que está hablando el capítulo completo. Cada palabra que Dios te da como pista, no te da, a ti te habla de asbesto, de forma natural, pero tú dices, bueno, pues el asbesto ya sé lo que es. Y pasas por algo porque tú dices que lo sabes. Y sí lo sabes. Pero lo sabes de un modo natural. ¿Pero acaso la Biblia está interesada en que yo conozca lo que es obvio? ¿Está interesada en esa? ¿En esa la Biblia? Pregunto. ¿Está interesada la Biblia en que yo conozco que es un árbol que da naranjas? Pues es obvio. Es obvio que no se interesa nada más en ese nivel. Así es. Porque si no, entonces no tendría razón de ser que pusiera, por ejemplo, la bestia de tantas cabezas, ¿sí? Y nos dijera mejor tales naciones para este tiempo. O sea, lo deja en misterio. Lo deja escondido. Así es. ¿Por qué no? Oye, tú eres un árbol. Y cuando tú eres como mira, ves ese árbol, pues tú eres como ese árbol. Cuando estés viejo vas a dar fruto. Ay, ese árbol. Pues el árbol que está por allá, por Oaxaca, que tiene más de 2000 años. ¿Cuál árbol será? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Indagar, primeramente preguntarle al Señor, pero también indagar en qué ese árbol se parece a mí. No, pero ¿dónde vas a indagar? En la palabra, por supuesto. Buscando en la raíz, escarbando en la historia, en los idiomas, en los diccionarios, bueno, hay tantas cosas, pero no tienes que, la Biblia tiene todo para que tú lo. Ahí tienes que preguntarle a Dios en la Biblia. Sí, de hecho la Biblia se explica por sí misma. Y hablando específicamente del verso 3 de Génesis 11, me llama mucho la atención que la palabra recurrente aquí es el ladrillo. ¿La qué? La palabra recurrente es ladrillo. Mientras que las otras palabras se mencionan una vez, ladrillo se menciona 2 veces. Y esta palabra, ladrillo, significa, en hebreo es la palabra labam. ¿Labán? Labam. ¿Labán? Labam, ajá. ¿Quién era Labán? Labán, ¿se acuerda? ¿O Labán? Labán, el padre de Rebeca. Sí, el padre de... Sí, exactamente. Pero lo interesante es que en hebreo es Labán, pero que además significa blancura de la arcilla y también significa molde, horno y cuadrángulo. Entonces, molde, horno y cuadrado. Exacto. Aquí hay algo muy interesante. Cuadrado, porque si seguimos ahondando en la escritura, esto nos va a llevar al libro de Éxodo.
Y en el Éxodo, en los primeros capítulos, del 1 al 5 más o menos, habla de el pueblo de Israel cuando estaba esclavizado haciendo ladrillos. Entonces vamos a entenderlo en lo profundo, y nos está diciendo, el pueblo estaba esclavizado dentro de un molde, un sistema del cual no pudo salir hasta que Yahweh, Dios, envió, valga la redundancia, al libertador, a su enviado, para que entonces el pueblo encontrara el camino para romper ese molde. Y aún así el pueblo no lo vio. Eso ya vemos que cómo es el pueblo de rebelde, contradictorio y contumaz. Entonces, estamos así, mire, hermanos, debemos de desmenuzar la palabra, pero acá hasta la letra, no nada más la palabra, cada letra, hermanos. Pero van a decir, y ya me dice una persona, que estoy hablando de la palabra, pero sin hablarle mucho de la Biblia, dice, pero ¿dónde tengo que entender esos idiomas, este idioma para entender? Porque todas las Biblias están equivocadas y que no sé qué. Digo, bueno, es que tienes que ir a buscar a ver dónde está equivocada la Biblia, pero hasta dónde me tengo que remontar. Pues muy sencillo, se tiene que ir hasta qué época del qué. Pues en el paleohebreo. El paleolítico, y ahí sale el paleohebreo y todas las lenguas. Estar viendo todos los pictos y cada letra, cada figurita. Qué casualidad que el paleolítico es la edad de piedra, ¿verdad? Sí, estaba... Y ahorita estamos en la edad de piedra también, de la piedra angular. ¿Se fija cómo no cambia nada? A ver, ¿qué vas a decir? No, estaba viendo eso, y sobre lo que explicaba Isabel, me llevó a la mente cuadrada. Esta es mi postura, dicen los teólogos. Esta es mi postura. Acuérdate que o en el tiempo de la enseñanza, el Señor nos muestra dos tipos de mentalidades. Una que es circular, es decir, que no tiene principio ni fin, que es la mente de Cristo, y una lineal, que son dos puntos que tienen principio y que tienen fin finito, exactamente. Y luego la mente cuadrada. Exactamente. La mente cuadrada es esa misma mente lineal, porque un cuadrado son 4 líneas que tienen principio y fin, que están unidas, que es una mente enfrascada dentro de un sistema, de un molde, de una enseñanza específica, sistematizada y automatizada. Dice en geografía analítica, porque alguna vez pasé por ahí, que hay 3 tipos de mentes. La mente inquisitiva, la mente aguda que busca lo profundo, y la mente chata, que se llama la mente obtusa. Una mente chata, cuadrada, ¿verdad? Hermano, aquí aprendemos de todo. ¿Eres mente chata? ¿Cuadrada? ¿Obtusa? Porque es un ángulo obtuso o ángulo recto, y tú decides qué eres, o ángulo agudo o un ladrillo. Y hay que hacer como dice ahí en Isaías 9, que caigan los muros, que caigan los muros hechos por ladrillo. Entonces seguimos. Entonces dice, estos incircuncisos usaron el ladrillo en lugar de la mezcla. Y le pusieron al ladrillo lo que se llama... ¿de qué está formada? En unas ideas dice mezcla o argamasa. Cuando yo era chiquita, ahí en el rancho, mis abuelitos, ellos hacían sus casitas. Y yo veía, se me hacía muy raro, que cuando hacían para pegar las piedras, que era de piedras, ponían un montón de tierra, pero muy raro, Yo veía que ponían tierra y luego ponían cal y luego le ponían agua y hacían una mezcla, pero bien mezclado con la pala esa que dicen así, la pala porque nosotros somos constructores, debemos saber de construcción. Le hacía así con la pala para allá, para acá, para allá, para acá, y luego le quedaba así muy bien, y entonces ponía una piedra y luego arriba no hacía el cimiento, ¿verdad? Bien firme abajo. Y luego iba poniendo las piedras, una piedra, y luego le ponía la mezcla ahí, ponía otra piedra, mezcla y otra piedra, y así le daba forma a la casa. Y dice el Señor que nosotros somos albañiles.
Y dice que por eso ahí hay ese muro. ¿Ven esas piedras? ¿Cómo son? ¿Están parejas todas? No, dice que nuestra casa debe ser con piedras vivas, no labradas. Porque Él es el que se encarga de darle forma al edificio. Nosotros estamos construyendo un edificio espiritual aquí en la tierra. Si es que eres un ciudadano del reino de los cielos, si es que eres un constructor. Entonces dice que esa es la mezcla perfecta, la que Dios quiere, la mezcla o argamasa. Y entonces, ¿cuál es la mezcla perfecta? ¿Dónde la dejó? El día que hizo Dios toda su creación. Y después, el sexto día, le dio figura al hombre de la misma tierra que Él formó, de los minerales y todo. Con sus manos lo formó. Le dio su espíritu. No le dio más que su misma vida. Y dice que entonces se unió. El número 4 significa hombre y el 3 significa ¿qué? Las que no les gusta hablar de la Trinidad. ¿Qué significa el 3? Y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se unió con el hombre. La plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad, que es lo que quiere hacer ahora cuando nos redime, cuando nos regenera por el bautismo de agua. Y luego dice, nos regenera por el lavamiento de la palabra y de su espíritu en resurrección para transformar mi mente, mi conciencia depravada, y que yo vaya santificándome y que yo reciba la llenura para que yo me vaya, para que Él me vaya conformando a la estatura del varón perfecto. Hermanos, si usted ya se bautizó y si usted no ha nacido de nuevo, es tiempo de que lo haga, porque como le dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y de espíritu, no vas a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿ahora qué significa asbesto o asfalto? Dice que es una palabra latina en griego. Si me lo busca alguien en hebreo yo sé lo que es. Es el mismo Satanás. Se lo voy a decir primero en hebreo, para que vean. En hebreo, lo que dice en hebreo. Ojalá que lo encontrara. Pero es una palabra muy fuerte. Ay. Tal vez lo encuentre. Pero bueno, se lo voy a decir después porque lo tengo en otro cuaderno, Ya aquí nomás, yo como ya sé lo que significa en hebreo, que en hebreo es sencillamente el mismo Satanás. Lo que Satanás vertió en el hombre fue ese lodo, que es asbesto. ¿Sí? Entonces dice que el asbesto en lengua latina es asbestos, y del griego es lo mismo, asbestos. Y también en el hebreo dice lo mismo, pero con otro lenguaje. Es algo inextinguible, porque es como un chapopote, ¿sí? Que no puede apagarse. Sustancia mineral, fibrosa e inalterable al fuego. Y dice el Señor, y el gusano de ellos, que nunca se apaga, a eso se le llama gusano o larva. Y en ese gusano o esa larva se convirtió el hombre. Y por eso en el Salmo 22 dice el mismo Mesías, gusano soy. Yo soy gusano y no hombre. Porque el primer Adán se convirtió en gusano. Más bien, Dios lo convirtió en gusano. Y Él vino a rescatar a ese gusano tomando semejanza de gusano. Y así lo mataron en la cruz, como un gusano.
¿Se acuerdan que les dije cuando llegué de Oaxaca que me impresionó cuando vi el gusano? Esa larva, ese gusano que sale la sangre, en eso se convirtió. Esa larva nunca se muere, porque parece que están muertos. Yo agarro ese gusano así, horrible, porque se enroscan así, y luego cuando parecía muerto, y cuando yo lo agarro y que lo aprieto, aquí sale la sangre de este color. Se había muerto, pero no, ese nunca se muere. El gusano de ellos nunca se muere, sino que va a estar ardiendo eternamente en el lago que está lleno de asfalto, allá en lo más profundo, ese arde eternamente. Y ahí ya cuando sea todo arrojado a ese lago profundo, es arrojado ahí el dragón, el falso profeta, el anticristo, los incrédulos. Eso fue en Armagedón, y hasta el final del milenio, ahí va el dragón, los muertos de la segunda y los incrédulos, y van a estar ardiendo eternamente, y es cuando el mar se vuelve un río de cristal. Solamente así, que se quedan petrificados. Es una cosa muy tremenda, ¿sí? Entonces, seguimos aquí, ahora sí. Y entonces estos dijeron, vamos a hacer estos ladrillos y los vamos a cocer en el fuego. Y esto les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre con cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo linaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, que esta lengua, por cierto, se restableció ¿cuándo? En el Pentecostés. En el Pentecostés. Ahí se restablecieron las lenguas, ¿verdad? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por eso allá en Pentecostés todos se entendían, porque se restablecieron los idiomas. Así los esparció Yahweh desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ya no pudieron más, la dejaron a medias. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros ahora? Cuando tú edificas tu casa, los ladrillos, ¿qué significa? Pues el pensamiento humano, la teología, la mente cuadrada. ¿Reunido con quién? Con Satanás. Te lo van a decir, eso no se da en la iglesia. Eso no se da en la iglesia. Hermanos, en todas las, dice que de ahí de Babilonia, ¿qué surgieron? Todas las rameras, las religiones también de toda la tierra. Y entonces vamos a ver qué le pasó y quién es esa Babilonia, ahora cómo se llama. ¿Les parece que vayamos a ver? ¿Dónde creen que se encuentra eso? Apocalipsis, ¿qué capítulo?
Libro de Revelaciones, ¿qué capítulo es? ¿Quién sabe? Excelente. Muy bien, está en el capítulo 17. Dice, ya pasé. Aquí lo vamos a leer lo más rápido, cada quien vamos a estar leyendo, les voy a pasar las lecturas a ustedes para que vayan leyendo los tres. Y todos vamos a comprender ahora sí, ¿verdad? ¿O nos quedamos sin dar Apocalipsis 17? Pues ya, si lo tiene el Señor a la mano. Es muy fuerte, pero vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 17. Yo hace mucho tiempo quería enseñar Apocalipsis 17, pero ¿saben por qué no me atrevía? Porque dicen, no critiques a la ramera. No digas que hay una ramera ahorita porque suena muy feo. La mujer escarlata y la bestia escarlata. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera dice que es una sentencia de condenación y la gran ramera quiere decir la más grande de todas. La más grande de todas las rameras. Esto es muy fuerte. Y fíjese que, ¿quién no ha escuchado la parábola de la semilla de mostaza? ¿Sabe usted que la semilla de mostaza y ese gran árbol significa la gran ramera? ¿Lo sabía eso? Pero ¿sabe que ese árbol tan enorme que creció de esa semilla tan pequeña simboliza la gran ramera? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Pues búsquelo allí en Mateo 13:32. Esto no lo vamos a ver, pero usted búsquele ahí. Eso no es el tema de ahorita, hablar de la semilla de mostaza. Nomás anótelo y déjelo anotado que vamos a ir en Apocalipsis. Entonces dice, esta está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. A ver. Y se han embriagado con el vino de su fornicación. Según la parashá que estamos viendo, está Jesús revelado como la piedra. Y los que están cimentados, a ver, yo tengo una versión 42 que dice, por primera vez también me encontré el nombre, ahí dice de una ciudad, ¿verdad? En Isaías 42:12, ¿qué dice? Vámonos rápido a Jeremías. ¿Dónde está revelada esa piedra? Isaías 42:12, si no me equivoco, dice, aquí está la palabra. Dice, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Yo siempre había leído esa versión y sabía lo que era Sela, que pues dice una ciudad, ¿verdad? Pero nunca había estudiado ni lo que significaba esa ciudad, nunca me había llamado la atención. Yo nomás lo entendía de forma literal. Pero cuando yo leo una versión más antigua de la misma Reina Valera, de 1500 y tantos, dice aquí en la versión que yo tengo de la Reina Valera, canten los moradores de la piedra. Yo dije, Dios mío, ¿qué me estás hablando? Pues yo nomás conocía que los moradores de la tierra, pero ahora me están hablando de unos moradores de la piedra y yo decía, ¿qué será eso? Bueno, me pasé un buen tiempo
horas, no tiempo, horas, porque fue en toda esta porción de la semana. Acuérdense que la porción de la semana nos empieza a hablar a nuestra conciencia. Dice, cuando estamos dormidos, de noche nos enseña el Señor en nuestra conciencia. Porque ya empezamos la semana con la porción, ya sabemos de lo que Él sabe, de lo que nos va a hablar, y yo cuando estoy dormida, Él me dice lo que yo hable, porque esto a mí me lo dio, a mí no estaba dormida, yo ni sabía buscar ahí. Pero me encuentro con, canten los moradores de la piedra, ahí me lleva entonces a descubrir, a identificar. Yo sabía ya quién eran los moradores de la tierra, que son todos los que están apegados al mundo y a sus concupiscencias. Pero nunca sabía de la existencia de los moradores de la piedra. Si nosotros no tomamos el método, no retomamos el método como Dios lo dejó, jamás Él nos va a revelar lo oculto. Hermana, de hecho también, aparte de roca o de piedra, el significado de Selah también es ruego, oración, jabalina y renuevo. Y me acordé de Finés, de la parashá, porque él toma la lanza o la jabalina para, movido en el celo del Señor, para acabar con lo que estaba pasando. La prostitución. Con el pueblo, la prostitución. Y la fornicación. Y la idolatría. Exactamente. Entonces veo la palabra y digo jabalina, renuevo, y el renuevo, el escogido, me lleva a Isaías 9, donde ahí está hablando de Yeshua, de Jesús, el Hijo de Dios, y obviamente pues es la roca de nuestra salvación. Y en el Antiguo Testamento se le menciona como Selah Hamalekot, que viene siendo nuestra roca de nuestro escondedero. Escondedero fiel. Entonces imagínese, si usted no está edificando su casa sobre esa roca, ¿qué va a pasar con usted? Está en Babilonia, lleno de filosofías, lleno de teologías, lleno de proyectos, lleno de programas, lleno de tantas cosas. Entonces sigue diciendo Apocalipsis, por eso se nos dice claramente, salid en medio de ella, pueblo mío. Salid, porque ahorita es el tiempo de que salgan, porque todavía el juicio no llega, porque está profetizado, ¿no? Es que esta es la profecía. Y dice que nosotros estamos explicando en lo que Dios nos da por revelación, lo estamos aquí hablando bajo el poder del espíritu de la profecía. Y como dice ahí en Corintios, dice, y ustedes deben de anhelar hablar en lenguas, pero yo les digo que el mejor don, anhelen con ansia el don de ¿qué? De la profecía, porque sin profecía el pueblo se pierde. Si no hay quien explique la profecía, porque ya no hay profetas, hay maestros que explican la profecía bajo el poder del espíritu de la profecía, que es Cristo. Amén. Y dice que aunque yo esté hablando aquí bajo el don profético, yo no puedo estar aquí sola. Por eso puso Dios, tienes que decirlo entre 1 o 2 testigos, para que ella, si yo no estoy hablando conforme al don profético, diga, no, pastora, usted está equivocada y Dios les ha dado autoridad para decírmelo. No me van a dejar aquí que yo siga diciendo, ¿o sí, Connie? No, porque al inicio también usted me corrigió cuando yo estaba hablando sobre lo de Moisés y que no terminé la idea y se puede malinterpretar de que la palabra tiene un principio y un fin cuando es eterna. Y entonces entra el Señor, la toma usted y me corrige y termina la idea. Así, entonces es lo que hace el Señor trabajando con cada uno de nosotros todo el tiempo. Y no es para humillarnos, porque nuestra mente es falible. Entonces, hablando de eso, voy a hacer una intervención aquí para que ustedes tomen nota del Salmo 119, lo que dice de la palabra.
Lamed, dice, es nomás, son 4 versículos, no es mucho, y lo voy a leer muy rápido. Salmo, pero usted anótelo para que usted lo estudie y lo escudriñe bien. No lo busque, no pierda el de Apocalipsis. Porque en ese momento que la hermana Connie dijo eso de la palabra, a mí me entró celo. Dije, no, eso no dice la palabra, porque yo tengo aquí un salmo de hoy que dice lo que es la palabra. Entonces dice, Salmo 119 del 89 al 96 solamente, que es la palabra Lamed. Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. Por generación y generación es tu verdad. Tú afirmaste la tierra y persevera. Por tu ordenación perseveran hasta hoy las cosas criadas, porque todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mis delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Guárdame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo entenderé en tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Ancho sobremanera es tu mandamiento. Y luego dice Mateo, ya para concluir. Porque de cierto os digo, fue lo que oró el hermano Saudi, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas, y estamos en Apocalipsis 17, hasta que todas las cosas desde Génesis hasta Apocalipsis sean hechas. Porque es más fácil es que el cielo y la tierra pasen que caiga un ápice de tu ley. Y entonces sigue diciendo aquí en Apocalipsis. Y me llevó, estamos en el 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba ebria, vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre del pueblo santo, de los mártires de Jesús, dice aquí. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Toma la lectura, Isabel? A ver el significado de la mujer y de la bestia. Verso 7. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Te voy a decir el significado secreto de esa mujer y del monstruo que lleva, el que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El monstruo que has visto es uno que antes vivía, pero ya no existe. Sin embargo, va a subir del abismo antes de ir a su destrucción total. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán cuando vean ese monstruo que antes vivía y ya no existe, pero que volverá a venir. Aquí se verá quién tiene sabiduría y entendimiento. Las 7 cabezas representan 7 montes sobre los que esa mujer está sentada. Las 7 cabezas, a su vez, representan 7 reyes.
5 de estos reyes ya cayeron. Uno de ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía. Pero cuando venga no durará mucho tiempo. El monstruo que antes vivía y que ya no existe es el 8º rey, aunque es uno también de los 7 y se encamina a su destrucción total. ¿Qué versículo sigue? 12. El 12, por favor. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a gobernar, pero por una hora recibirán, junto con el monstruo, autoridad como de reyes. Estos 10 reyes están de acuerdo y darán su poder y autoridad al monstruo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, teniendo con él a los que Dios ha llamado y escogido y son fieles, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. El ángel me dijo también: las aguas que viste, sobre las cuales está sentada la prostituta, son pueblos, gentes, lenguas y naciones. Y los 10 cuernos que viste y el monstruo odiarán a la prostituta, y la dejarán abandonada y desnuda. Comerán la carne de su cuerpo y la quemarán con fuego. Dios les ha puesto en el corazón la determinación de hacer lo que Él quiere que hagan. Se pondrán de acuerdo para entregar su autoridad de reyes al monstruo, hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. La mujer que viste es aquella gran ciudad que domina a los reyes del mundo. Vamos, para concluir, vamos a Apocalipsis 16-19. Hermanos, estamos en tiempo perfecto, un tiempo de gracia, porque es el tiempo de la iglesia, tiempo de la gracia, donde Dios nos tolera tanto, tolera todas nuestras impertinencias hasta que se termine el tiempo, ¿verdad? Que Él ha determinado. Apocalipsis 16-19 dice lo siguiente. 16-19. Vamos a hablar desde el 17. La 7ª copa, la tierra tiembla por completo. Aquí está anunciado un terremoto, el primero, porque hay 2. Pero en este dice que cuando ocurre ese terremoto que está anunciado por todos lados, por todos los geólogos, por todos los científicos y todos los gobiernos del mundo están preocupadísimos a ver cómo pueden guardarse de ese desastre natural. Es cosa muy seria esto, Y es el tiempo que toda su iglesia está aquí. Pero dicen que en ese parteaguas, antes que venga el juicio, es cuando viene el, ¿qué? Arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que están guardando sus mandamientos. Y el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el tiempo precioso cuando se debe estar enseñando esta profecía. Entonces dice aquí, no preocuparnos, sino estar preparados. Porque dice que se va a cumplir y el día, ni el año, ni la hora, ninguno lo sabe. Así que si alguien está dando fechas y datos, usted no les haga caso. Usted esté preparado para ese momento, porque dice aquí, el 7º ángel derramó su copa y por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, habla de la gran ciudad que estamos hablando aquí, fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó a los montes
y fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el de peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estamos en un tiempo maravilloso para disfrutar la plenitud de Dios y que Él nos capacite. Bueno, yo nada más quería anotar un poco que hablábamos de la escritura de las colinas. Lo curioso es que Israel también está rodeada de 7 colinas, pero Roma, que es donde está la parte espiritual, esa criatura espiritual. Sí, que gobierna a toda la masa o la multitud del mundo, también tiene 7 colinas. Y las menciono aquí. Una es Quirinal, otra es Viminal, Capitolio, colina de Esquilano, Palatino, colina de Celio y colina de Aventino. Son 7 colinas que rodean a Roma. A Roma ciudad. Roma ciudad va a ser destruida primero espiritualmente, para que todas las iglesias que vienen de la ramera ahorita estén escuchando y se salgan, no que se salgan de la iglesia, se salgan de esa iglesia apóstata que simboliza el gran árbol de mostaza donde vienen todos los pájaros a hacer su nido. Como al rey que se le mostró de Babilonia, que se le mostró el sueño del árbol frondoso y que fue talado. Ya estamos comprendiendo el amor de Dios que nos tiene, que nos advierte. Pero si no hay profecía, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y el que tenga oídos, que oiga, porque dice que el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Hermana, en ese tiempo, literal, el Señor envió al cautiverio babilónico al pueblo que se resistía a su voluntad. En estos tiempos, el Señor envía al exilio ecuménico a todos aquellos que están resistiendo la autoridad de Dios por sus mandamientos y que no quiere ser dirigido por nuestro Señor que dio su vida por rescate para cada uno de nosotros. Ahorita, como nunca, se está moviendo mucho el movimiento ecuménico. Están, pero forzando para que todos los pastores evangélicos se unan a la iglesia, a la ramera. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre que nos da estas enseñanzas. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Bendito eres, Señor. Alabado y glorificado es tu nombre, Padre. Bendito, bendito eres en verdad, Señor. Por todo, Padre. Porque tu palabra sigue permeando en nuestro corazón, Señor. Porque tú has hecho que este corazón de piedra impermeable, donde tu palabra, Señor, no daba fruto, ahora esto no solo inunde tu palabra, tu conocimiento, tu amor, tu sabiduría, Señor, sino que permite, Padre, que veamos, Señor, más allá de lo que en lo literal podemos alcanzar a ver. Gracias, Señor, porque nos has revestido con la mente del Mesías, con la mente de Cristo, Señor, para poder entender los misterios que están en tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, nos has permitido tener vida, Señor, un día más, porque así te ha placido, para compartir tu palabra, para proclamar la buena nueva, Señor, que tú has venido, Padre, que nos has restituido, Señor, nos has regenerado, Padre, nos sigues regenerando, Señor, nos sigues renovando, Padre, en nuestra mente, Señor, y en nuestra manera de pensar. Gracias, Señor, porque has derribado los muros, Padre, los muros de estas ciudades fortificadas que también formamos en nuestra mente, para que tú, Señor, te sientes en el trono y seas el que reine en nuestra vida y
administre nuestra casa. Bendito eres, Señor, porque en todo tiempo no te alejas de nosotros, porque aunque sea, Padre, tu manto nos permites alcanzar. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia y porque la sigues teniendo a pesar de nuestras concupiscencias, de nuestro pecado, de nuestra terquedad, Señor. Nos has permitido ver puro lo puro, Señor, y ha sido a través del lavamiento continuo, Padre, de tu palabra, Amén. Señor, que nos reviste, que nos cuida, Padre, de no ser tan nosotros mismos, de menguarnos, Señor, para que tú prevalezcas y entonces ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos vayamos a la vida eterna que es a través del Mesías. Te pido humildemente, Padre, que nos mantengas así, sujetos de tu mano, Señor, unánimes en oración, Padre, para que como aquellos hombres que estuvieron, los apóstoles y los otros en el Pentecostés, Señor, también nosotros seamos revestidos de esas lenguas de entendimiento, Padre, que podamos ver, Señor, tu poder manifestarse en nosotros, pero también en los demás. Sobre todo, Padre, que nos permitas saber que el hermano, que cada hermano que tenemos al lado también está viviendo, Padre, su propio proceso. Que tú, Señor, estás trabajando con cada uno de nosotros y que nos pongas, Padre, el mismo amor y la misma humildad y la misma compasión que Jesús, Padre, tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, Señor, y que sigue teniendo ahora, para mirarnos con amor a pesar de estar recubiertos de basura. Bendito Padre, a ti es toda la honra y toda la gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén.